Bienvenidos nuevamente a este escenario del poder en esta semana tan especial, en la previa de las fiestas patrias con un chileno que ha conocido mucho el país, ha vivido la historia reciente desde los años 40, 50 en adelante, incluso ha sido protagonista, llevó a cabo la reforma agraria. Un aplauso grande para don Jacques Chonchol. Un placer tenerlo, un honor tenerlo. Me pongo de pie, Jacques, y los saludo. Muchas gracias por estar acá en Stock Disponible, en el escenario del poder. Oiga, Jacques, ¿le puedo decir la edad que tiene usted? Porque estoy sorprendido. Lo puedo decir, ¿verdad? Tiene 92 años. 92, sí. ¿Cuánto Chile ha visto? Me encantan estas conversaciones con chilenos que nos pueden entregar también tanto, ¿no? Tanta experiencia, tanto que ha vivido. Bueno, he tenido la suerte de tener muchas experiencias en mi vida y se van acumulando. El Atila de la reforma agraria. Usted estuvo a cargo, bueno, primero con el gobierno del presidente Frei Montalva, estaba en el INDAP, y luego ya como ministro con Salvador Allende, en toda la reforma que ya cumplió 50 años, ¿no? El año pasado, a fines del año pasado, la ley de reforma agraria de Frei se cumplían 50 años, por eso que hubo muchos recuerdos y muchas celebraciones. Me imagino, ¿no? Lo que significó juegos prohibidos, significó mucho de eso para mucha gente, la reforma agraria. Usted eligió a propósito la siguiente canción para comenzar este ritual laico aquí de conversación en Stock Disponible. Esta canción la eligió Jacques Chonchol. Hay una versión con letra muy linda también de esta. Yo siempre lo oí con guitarra nomás. Sí, claro. Pero siempre me emocionó mucho esta canción. Sí, esta es la versión de Narciso Yepes, gran guitarrista Yepes, y Juegos Prohibidos ya, del cancionero internacional mundial ya clásico, ¿no? ¿Por qué le gusta la guitarra española? ¿Por qué le gusta esta canción puntualmente? Me gusta la guitarra española. Creo que hay una tradición que viene muy antigua, de los gitanos. Sí, claro, la guitarra española del sur de España. Es gitana fundamentalmente. Y claro, y se trajo así a Chile y ahora la tocamos acá, como sobre todo la guitarra campesina, que tiene otra afinación distinta. ¿Le gusta la música a usted, Jacques? Me gusta. Ah, sí, Bueno, a usted también le gusta el campo, y en el campo la música es muy importante, el canto a lo divino, el canto a lo humano. Así es. Este libro lo presentó usted el año pasado, el 24 de septiembre, puntualmente, hace casi un año, ¿no? La quiero mostrar aquí en la pantalla, la cámara 1. Lo relanzó para una nueva reforma agraria para Chile de Jacques Chonchol, recogiendo un poco toda la experiencia cuando se cumplieron el año pasado los 50 años de la reforma. ¿Qué significó, cree usted, para muchos la reforma más importante en la historia republicana del país, la reforma agraria? Bueno, yo creo que cambió radicalmente la situación no solamente del campo chileno, sino que del país. Hay que acordarse que lo que dominó muchos años hasta que vino la industrialización con el Frente Popular y con otra serie de actividades, había sido la agricultura. Fuera de ciertos enclaves como fue la minería, claro. primero con el salitre y después con el cobre. Pero fundamentalmente todo lo que era la zona central de Chile, desde La Serena, digamos, hasta el Biobío, era una actividad fundamentalmente agrícola. Y puro latifundio, ¿no? Y eso estuvo dominado desde la época colonial por los grandes latifundios, que resultaron de un fenómeno colonial, que fue el siguiente. Había que recompensar a los conquistadores españoles. Entonces les daban grandes superficies de tierra. Había que trabajar esas tierras. Entonces les concedían indígenas, un cierto grupo de indígenas por 1 o 2 días, como encomienda, que se llamaba la encomienda, para que trabajaran para ellos. La única obligación que tenían era enseñarles la fe católica. Increíble. Y, o sea, entonces esa combinación de la hacienda, de la gran concesión de tierra, más la concesión de la mano de obra gratuita que significaban los indígenas, fue constituyendo el gran latifundio, que perduró durante toda la época colonial
y que se mantuvo después con ciertas variantes, después de la independencia. Y eso la tierra era un bien que daba poder político, poder social y poder económico. ¿Sabes, Jacques, que estoy haciendo la biografía de Víctor Jara? Y él se crió en un latifundio de Lonquén de la familia Ruiz Tagle. Y prácticamente todo Lonquén, para que entendamos un poco el concepto, ¿no? Era de una pura familia. Una pura familia, todo un claro. pueblo entero que hoy día es una comuna, Claro. ¿no? O sea, eran pequeños virreyes, Claro. esta gente de los dueños de estos fondos, ¿no? Tenían sus propias leyes. Que además no trabajaban mucho la tierra, porque la tierra lo que valía era como capital. Hay que acordarse que Chile vivió con muchos años de inflación. Lo único que no se desvalorizaba era la tierra. Y por lo tanto era la mejor garantía ante el sistema bancario para pedir un crédito. La otra ventaja que tenía la tierra y la gran concentración de la tierra era que los trabajadores atados a la tierra, los famosos inquilinos, que vivían por generaciones dentro de las haciendas, prácticamente muchos de ellos analfabetos, Claro. eran remunerados más en especie que en dinero. Les pasaban un pedazo de tierra para que cultivaran y una Para casa. que cultivaran, tenían una casa, tenían algunos animalitos, una cosa así. Eso además eran una mano de obra muy importante en las elecciones. Hay que acordarse que en esa época no teníamos voto único. No, pues no es como ahora, ¿no? Cuando llegaban las elecciones, subían a los peones y a los inquilinos, a los camiones, Claro. les entregaban un voto a cada uno, Era increíble tenían que ir a la eso, ¿no? urna y ahí depositar el voto y ahí controlaban. Oiga, Jacques, para las nuevas generaciones que están viendo, significa que los votos los entregaban los partidos políticos, no los entregaba el Estado. Entonces había Así un fue. robo de urna, un robo de votos. Hasta el 58 fue así. Claro. Los votos los hacían los partidos políticos. Y además lo hacían como querían. Y los controlaban como querían cuando No, llegaban a la claro. urna. Entonces O sea, todos estos peones eran llevados como ganados para las votaciones por esta misma claro, gente de los claro. dueños latifundios. O sea, la hacienda les daba poder económico, poder social y poder político. Y religiosos. Y bueno, y además, La iglesia estaba metida dentro de la hacienda Claro. también. Y además, entonces, eso prácticamente significaba un dominio sobre una parte muy importante y además muy poco productiva, porque la desarrollaban muy poco desde el punto de vista productivo. Claro. Y todo eso llegó un momento en que fue intolerable para lo que era la modernización y la realidad de Chile. Perfecto. Y por eso que se empezó a plantear la idea de la reforma agraria. Jacques, usted estuvo, me imagino, fue testigo, ¿no? De cuando Frei Montalva, estamos viendo la imagen acá, asume como presidente de la República el año 64, lo apoyado por la derecha también, porque estaba el terror de que llegara Allende a la moneda. ¿Cómo se vivió ese momento y cómo asume Eduardo Frei la reforma que había comenzado con Alessandri de manera muy, muy tímida, ¿no? La reforma del macetero, como le llamaron. La verdad es que la verdadera reforma agraria en Chile comenzó con Frei. Con Alessandri fue una simulación, porque Alessandri cuando llegó al poder en el 58 no tenía ninguna idea ni proyecto de hacer la reforma agraria. Pero se encontró a comienzos de los 60, antes que terminara su periodo, con tres fenómenos. Uno, perdieron parte del poder político en el Parlamento, los partidos liberal y conservador que lo apoyaban. Ya. Hubo que modificar y entró el Partido Radical también al poder. Segundo, nació la Alianza para el Progreso, porque como consecuencia de la Revolución Cubana, Kennedy se planteó la idea, para los intereses a largo plazo de los americanos, no podemos seguir aliados con los grupos más tradicionales. Claro. Y por lo tanto hay que modernizar muchas de las sociedades. Y la Alianza para el Progreso lo dijo, si no hay reformas estructurales... Detengámonos ahí, Jacques, porque aquí está justamente la imagen del presidente Alessandri con el presidente de Estados Unidos, Robert Kennedy, y Robert Kennedy entonces de Estados Unidos ordena a sus colonias sudamericanas, ¿no?, que reformaran esto para que el comunismo no llegara como llegó a Cuba. Era una prevención contra el comunismo. Y por eso que Alessandri, además, hay que acordarse que hubo un terremoto y Chile necesitaba financiamiento. Entonces, para poder obtener ese financiamiento, tuvo que hacer la primera ley de reforma agraria, en el 62. Ya, entonces, disculpe, la reforma agraria entonces nace por una presión de Estados Unidos. Así nace el chispazo de la reforma agraria, claro, por temor a que se produjeran nuevas Cubas en el continente. Y también por la presión interna, porque el Partido Comunista, el Partido Socialista y la democracia cristiana, que venían creciendo con fuerza, planteaban la idea de la reforma agraria. Entonces había una presión interna y una presión externa que venía por parte de los Estados Unidos. Claro. Entonces eso obligó a Alessandri a sacar la primera ley de reforma agraria. Perfecto. Que no tuvo mucho efecto, por eso que se le llamó la ley de macetero. Pero cuando llegó Frei al poder en el 64,
tenía la voluntad de profundizar la reforma agraria. Y ahí entonces sacó un proyecto de ley mucho más radical que el que había tenido Alessandri y empezó realmente a hacer la reforma agraria de una manera significativa. Perfecto. Usted en esa época era del MAPU ya, ¿o no? Usted Yo era de la democracia cristiana. No. Usted asume en el INDAP como demócrata cristiano, ¿verdad? En el año 64. Correcto. Usted está ahí y codo a codo con esta reforma. ¿Cuál era la orden que tenía usted del presidente Frei para llevar a cabo esta reforma? Bueno. ¿Y cómo se gana el apodo usted de la tila de la reforma agraria, como lo llamaban los hay dos aspectos. Había dos instituciones, la CORA, la Corporación de la Reforma Agraria, que la dirigía Rafael Moreno, y el INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, que lo dirigía yo. Ya. La CORA tenía la obligación de expropiar los fondos, de constituir un periodo intermedio que se llamaba el asentamiento y después de entregar la propiedad de la tierra a los campesinos. Y nosotros teníamos la responsabilidad de organizar a los campesinos para que se organizaran en sindicato, que fue la ley sindical que salió junto con la ley de reforma agraria, y al mismo tiempo para que los pequeños agricultores se organizaran en cooperativas. Perfecto. Entonces las dos cosas iban simultáneamente. Y durante el gobierno de Frei, además hay que acordarse que esa ley era bastante radical en términos actuales. Pero me imagino, ¿no? Limitaba la cantidad de tierra que podía tener cada persona, a 80 hectáreas de riego básico del Valle del Maipo. Las tierras se expropiaban pagándolas a 15 o 30 años plazo al valor fiscal, no al valor comercial que fijaban los agricultores. Prácticamente ninguna sociedad podía tener tierra, solamente las personas naturales podían tener tierra, todos los demás eran expropiables. Entonces era una ley. Y además las aguas pasaron a ser un bien nacional de uso público. No podía haber derecho de propiedad privada sobre el agua. Entonces, en ese sentido... ¿Cómo hemos retrocedido? Oiga, Jacques, escuchemos cómo se vivió esa época para entender también un contexto, ¿no?, de lo que se vivió con este proyecto de Chile Avanza en la reforma agraria. Mira. El pueblo se propuso realizar una verdadera reforma agraria integral y masiva. El gobierno, sin esperar la dictación de la ley de reforma agraria y bajo el amparo de las disposiciones de la ley 15.020, ha iniciado ya la reforma. Así como desde noviembre del 64 hasta marzo del 66, la Corporación de la Reforma Agraria acordó la expropiación de 642.000 hectáreas, en que trabajan 3.850 familias. De este total, 268.000 corresponden a predios fiscales y el resto, o sea, 374.000, a predios particulares. Por eso se envió al Congreso el proyecto de reforma agraria y el proyecto ya aprobado... Esto salió, Jacques, el año 67. ¿No? Pues parte un poco de la explicación, me imagino, que le daban a la gente de la reforma agraria lo que significó, ¿no? Políticamente hubo una valentía también de todo un Estado, no solamente de un gobierno, para llevar a cargo una reforma que uno lo ve hoy día sería imposible, ¿no? Yo diría que el gobierno de Frei en esa época fue más avanzado que todos los gobiernos que vinieron después de la dictadura, en cuanto a reformas sociales. Hoy día, si se planteara las ideas que tuvo Frei en la ley de reforma agraria, de fijar el límite de la propiedad, de prohibir que las sociedades tuvieran tierra, que se pagara en términos al valor fiscal, etc., sí, lo tirarían por comunista. Claro. Con la mentalidad más conservadora que hay hoy día. O sea, en ese sentido, el país estaba más avanzado socialmente en esos años que lo que vino después de la dictadura. Oiga, Jacques, aquí recuperamos las tierras, en fin, perdimos el agua, perdimos los servicios, perdimos las carreteras, perdimos los bienes, el cobre lo perdimos, que también se empezó a chilenizar y después se nacionalizó con Allende. Estamos perdiendo el litio. ¿Qué pasó en el camino, no? ¿Qué cambió el mundo? ¿Cambiamos nosotros? ¿La dictadura nos metió un sistema? Hubo una combinación de dos factores. Por un lado, la dictadura, y por otro lado, las nuevas ideas neoliberales impulsadas por los Chicago Boys, que era que el Estado tenía que no intervenir prácticamente en la economía, a pesar de que tuvo que intervenir para salvar de la debacle que habían creado en Chile, con los bancos y con todo, y que había que dejar el libre mercado que resolviera todos los problemas. Y entonces hubo una retracción del Estado que fue muy importante en el desarrollo de Chile desde la época del Frente Popular, con la creación de la Corporación de
de fomento y toda la industrialización y todos los servicios básicos. Y después con lo que vino con Frei, con la reforma agraria, todo eso, y que se profundizó después con Allende y que prácticamente se paró todo eso con el golpe de Estado y con la dictadura represiva en lo político y neoliberal en lo económico que vino después con Pinochet. Perfecto. Usted se va haciendo más de izquierda dentro de la democracia cristiana y se produce el gran cisma de la democracia cristiana cuando llega también el gobierno de la Unidad Popular. Usted decide ser del MAPU e ingresa al gobierno del presidente Allende ya como ministro, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene del presidente Allende y del gran impulso y la profundización que hace el presidente Allende de la reforma agraria de Ajax? Yo creo que Allende tenía la idea de que Chile tenía que avanzar al socialismo por la vía democrática, cosa que no se había logrado hasta ese momento en el mundo. Y eso lo mantuvo hasta el final y durante todo su gobierno la idea era lo siguiente. Por un lado, profundizar las reformas sociales, hacer reformas en el sector bancario, industrial y una cosa muy importante que no olvidamos, nacionalizar el cobre, que era la principal riqueza de Chile y que se hizo considerando que lo que ganaban las compañías extranjeras formaba parte de la indemnización del cobre, lo que indudablemente produjo una reacción en el gobierno de Nixon brutal y que hizo todo lo posible por destruir la experiencia de la Unidad Popular. O sea, yo diría, hay un progresivo avance entre el gobierno de Eduardo Frei con la democracia cristiana y después el gobierno más a la izquierda de Allende que vino después, hasta que se produjo el golpe y se cortó todo eso de una manera brutal. En la primaria de la Unión Popular iba Neruda por el Partido Comunista, por el Partido Socialista Allende y usted iba por el MAPU. Así es. ¿En qué momento decide no seguir en carrera ahí, apoyar a Salvador Allende? ¿Cómo? Por una razón muy obvia. Allende era el que tenía más experiencia, había tenido ya 3 campañas, era el más conocido en el país, tenía un partido fuerte que era el Partido Socialista y nos parecía a todos que era el hombre más adecuado para conducir el nuevo proceso al socialismo democrático. ¿Cómo definiría usted al presidente Allende para la historia de Chile, para las nuevas generaciones? ¿Cómo definiría la personalidad y para muchos prócer, ¿no? Como presidente y para otros alguien que terminó destruyendo la democracia? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que va a pasar a la historia de Chile como un presidente que tuvo 2 grandes virtudes. Trató de avanzar hacia un Estado socialista con mucho más con garantías para el pueblo y mejoramiento de las condiciones sociales de los más pobres dentro de la mantención del sistema democrático. Experiencia que no se había hecho hasta ese momento en ninguna parte del mundo. Y por otro lado, que tuvo el valor de sus ideas hasta el final y que con su sacrificio y su suicidio marcó de una manera muy importante una pauta para la historia futura de Chile. Yo creo que va a ser considerado realmente como un héroe nacional desde el punto de vista de las futuras generaciones. ¿Qué siente usted cada 11 de septiembre? ¿Qué sintió esta semana que se cumplieron 45 años del golpe? Bueno, que Chile retrocedió de una manera brutal, que después, felizmente, de los años de dictadura, se recuperó una cierta democracia, pero que muchos de los derechos sociales que se habían conquistado hasta ese momento no se han podido conquistar y se mantienen todavía al margen, gran parte del pueblo marginado. Usted volvió el 94 del exilio, estuvo en Francia todo el exilio, Jacques, pero volvió como apático, ¿no? Desencantado de la política, no se metió en la política contingente. ¿Por qué? Yo había estado en Francia fundamentalmente dedicado a tareas universitarias. Trabajé en un instituto de alto estudio de América Latina, fui su director durante algunos años y me interesé mucho en todos los problemas del desarrollo económico y social de América Latina. Y siempre tuve una cierta vocación universitaria. Cuando volví a Chile en el 94, no encontré que el panorama fuera muy favorable. Planteé la idea a Fernando Castillo Velasco, que en ese momento había creado una universidad que era ARCIS, la posibilidad de hacer un doctorado de estudios latinoamericanos también en Chile.
Y eso lo hice durante algunos años y después indudablemente eso no pudo seguir por razones financieras y la universidad tuvo que parar todo ese tipo de cosas. Y después me he dedicado a actividades internacionales. Ya, pero no era porque estaba desencantado de la política, ¿qué? ¿Estaba desencantado de lo que estaba ocurriendo? No estaba muy entusiasmado porque creo que las ideas neoliberales que se habían puesto en la dictadura no se habían modificado suficientemente con los gobiernos democráticos que vinieron después. ¿Esa concertación le tuvo mucho miedo a la dictadura o se acomodó en el poder? ¿Cuál es su visión al respecto? Yo creo que tuvo una virtud, restableció las libertades democráticas. Tuvo un defecto, no hizo las reformas sociales y económicas que era fundamental para que el país pudiera continuar avanzando de una manera significativa. Perfecto. Usted trabajó con el presidente Frei Montalva, pero volvió en pleno gobierno de su hijo, del presidente Frei Ruiz-Tagle, ¿no? ¿Qué diferencia, qué comparación hay? ¿Se le asemeja el hijo al padre en algún aspecto? Bueno, no quiero hacer comparaciones, pero no cabe la menor duda que Eduardo Frei, padre, va a marcar de una manera muy significativa la historia de Chile. Creo que el hijo mucho menos. Ya. Siempre, es como siempre las comparaciones, ¿no? Del hijo Maradona, me imagino lo que es sentir cuando juega la pelota, pero Frei Ruiz-Tagle. Hubo circunstancias históricas que condujeron a Frei al poder que le permitieron hacer una serie de cambios, Sí. lo que se llamó la Revolución a la Libertad, que indudablemente no se dieron después con la dictadura que vino y con la recuperación democrática media que se pudo establecer. Porque Frei Ruiz-Tagle, hijo, no participó en la recuperación de la democracia en primera línea, estuvo en Sigdo Coppers incluso, y ahora trabaja como embajador de este gobierno en Asia. ¿Qué le parece eso a usted también como ex demócrata cristiano? No quiero hacer comentarios. Pero es un síntoma de los tiempos, ¿no? Pensando también en las nuevas generaciones. ¿Cómo lo explicaría eso? Yo creo que se perdió el espíritu heroico de cambio profundo, social y económico que había en esos años, primero con la Revolución y Libertad y después con la experiencia hacia el socialismo democrático de Allende. Eso se perdió definitivamente con los años de dictadura y la recuperación democrática que vino después, indudablemente terminó con las brutalidades de la dictadura, pero no permitió seguir avanzando de una manera muy significativa para el futuro de Chile. Claro, porque no se entiende, ¿no? La lucha que prácticamente uno ve solo a Carmen Frei en esto, tratando de buscar justicia por el asesinato de su padre, y no se ha escuchado la voz de su hijo, que lleva su mismo nombre y que también fue presidente de la República. Yo creo que la Carmen Frei ha tenido una actitud muy valiente y muy admirable, porque no cabe la menor duda que ahí hubo una mano mora en la muerte de Frei, como también en otras cosas que se produjeron, digamos, durante los años de dictadura y que no se han sacado a la luz de una manera suficientemente clara. Jacques, ¿qué fue para usted entonces la nueva mayoría? Este experimento que duró tan poco tiempo y qué significa y cómo va a pasar o cómo debiera pasar la presidenta Bachelet también a la historia. Seguimos en esta interesante conversación necesaria que construye sociedad con el exministro de Salvador Allende, Jacques Chonchol. Jacques, usted salió de la democracia cristiana, renunció a la DC, si no me equivoco, el año 68. Así fue. ¿Está bien o no? Está bien. Porque la DC estaba con esto que no, pero ¿cómo nos vamos a aliar con el Partido Comunista? ¿Cómo nos vamos a aliar con el Partido Socialista? Y hoy parece que pasa lo mismo, ¿no? Y eso que no hay muro de Berlín, se cayó la Unión Soviética, y parece que la DC sigue con el mismo problema, el mismo dilema, ¿no? No, lo que pasa es que al final del gobierno de Frei, cuando estaba terminando, se planteaba qué iba a pasar para el futuro con la sucesión. ¿Ya? Y entonces dentro de la DC había varios grupos. Unos que decían que el partido tenía que continuar solo. Y otros, entre los cuales nos encontrábamos, ¿Ya? me encontraba yo y otros, que decíamos que había que buscar una alianza hacia la izquierda. Ya, pero mire, lo mismo que hoy día, pues mire, Fuad Chaín dice no nos metemos con la ADC, hay gente de la ADC que dice que hay que meterse, perdón, con el PC, hay gente que dice que sí, se va Mariana Elwin, se va Gutiérrez Martínez, no ha cambiado nada, 50 años después. Habíamos elaborado un informe que se llamaba Vía No Capitalista de Desarrollo. ¿Ya? Y esa idea era que había que profundizar los cambios y que solos no lo podíamos y teníamos que buscar una alianza más amplia. Y esa alianza más amplia tenía que hacerse hacia la izquierda.
Y eso produjo la ruptura en la cual en el 68, después de una famosa junta de Peñaflor, nos salimos de la DC y fundamos el MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria, que eran aquellos demócratas cristianos que querían seguir luchando por una unión con la izquierda, que era curiosamente la misma posición que tenía Radomiro Tomic, claro, que después fue el candidato de la ADC. Y entonces ahí empezaron las negociaciones, nos pusimos de acuerdo finalmente en un programa y en una candidatura que fue la Allende, y ahí vino el triunfo de la Unidad Popular. Sí. Pero, Jacques, a raíz de todo lo que usted está contando, ¿no?, y todo lo que vivió, ¿qué le diría hoy a las nuevas directivas de la democracia cristiana comandadas por Fuad Chahín? Que no fueron a la conmemoración del no, que va a ser el 5 de octubre, no, dice que no van a ir. Que yo creo que el destino realmente de los cristianos que quieren los cambios sociales fundamentales y que no tienen fuerza suficiente por sí solos es una alianza con la izquierda. No hay otra alternativa. Solo no van a poder hacer los cambios. Y por lo tanto tienen que buscar una alianza no hacia la derecha ni quedarse solo en el centro, sino que ir a una alianza con la izquierda. ¿Y con el Partido Comunista? Y con el Partido Comunista. El Partido Comunista no es... Hay una serie de mitos. El Partido Comunista va a restablecer la dictadura del proletariado y otra serie de cosas. Eso ya no ocurre. Eso fue otra época de la historia. El Partido Comunista de hoy día es un partido democrático que está dentro de esta sociedad, como el Partido Socialista, como el Partido Radical, como el PPD, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no veo que haya ninguna objeción para hacer alianza con el Partido Comunista. ¿Y qué representa hoy el Frente Amplio, que va desde el Partido Liberal hasta grupos como Poder, más de la izquierda? Yo creo que el Frente Amplio son grupos jóvenes que encuentran que la izquierda tradicional de lo que fue la socialdemocracia no fue suficiente, y entonces están planteando como nuevas generaciones, nuevas ideas de cambio más radical, y como son muchos grupos se unieron, digamos, en un grupo que se llama, en un frente que se llama Frente Amplio, que tiene sus contradicciones, pero que no cabe la menor duda que quiere ir mucho más adelante en los cambios que son pero necesarios en estos 6-7 meses ya que llevan en el Parlamento, de qué han pecado y de qué han servido, ¿no? ¿De qué han aportado, cree usted? Yo creo que hoy día, para poder tener alguna influencia política, tienen que estar en alguna parte y estar en el Parlamento, no solamente en la calle. Y por lo tanto yo creo que ahí tienen un rol muy importante que jugar. Ya, ¿y usted los ve preparados ya para hacer gobierno? ¿Con Beatriz Sánchez, por ejemplo, si va nuevamente a la candidatura? Yo creo que nadie está preparado de antemano. En la experiencia, en la oportunidad, lo que va creando las posibilidades de desarrollo. Por lo tanto, no veo que haya ninguna objeción a que mañana puedan ser gobierno. ¿Cómo se explica usted que Sebastián Piñera sea presidente por segunda vez de este país? En gran parte por el miedo que tiene. Este país ha cambiado socialmente de una manera muy importante. Y hay hoy día una clase media significativa, y hay una nueva oligarquía financiera y de negocios que es muy poderosa y que tiene mucho miedo a todos los cambios. Y en todo y cualquier candidato, sea Piñera o sea otro, lo van a apoyar antes que apoyar a los cambios sociales y fundamentales que son fundamentales para el desarrollo del país. ¿Pero qué significa que un empresario, ¿no?, un especulador también de la bolsa como Sebastián Piñera, una de las grandes fortunas del país, está a cargo hoy de Chile, ¿no?, como en la presidencia de la República? ¿Qué significa eso? Es curioso. Es curioso que, digamos, tiene algunas virtudes, no cabe la menor duda que no es un cualquiera. Viene de una familia demócrata cristiana, su padre fue demócrata cristiano, sí, era relativamente avanzado, o sea, tiene valores democráticos, pero indudablemente desde el punto de vista económico y social es un defensor del capitalismo. Le dejé la pregunta antes del corte, ¿qué había significado la nueva mayoría y cómo debiera recordarse la presidenta Bachelet en este contexto? ¿Cuál es su respuesta? Yo creo que trató de hacer una serie de cambios que eran fundamentales para la modernización y para mayor justicia en Chile. Desde luego la educación, que siempre ha sido una aspiración
de la mayor parte de los chilenos para que sus hijos por lo menos puedan ser más que ellos. También los derechos de la mujer, que los defendió de una manera muy importante. ¿Ya? Y otras cosas más. No alcanzó una cosa que me parece fundamental, a plantear la reforma constitucional. La planteó, pero no pudo avanzar demasiado. Tampoco cerró Punta Peuco, ¿no? ¿Qué le parece a usted eso? Y no pudo cerrar Punta Peuco. Pero más importante que eso es terminar con la constitución que nos dejó Pinochet, que ha tenido algunas modificaciones, pero que sigue siendo una traba muy importante para el desarrollo futuro del país. ¿Y la nueva mayoría, cómo tiene que ser recordada? La nueva mayoría tiene que ser más homogénea, tener un programa más claro de cambios, y hoy día, desgraciadamente, están entremezclados en una serie de disputas internas y no han logrado ponerse de acuerdo en esas cosas. Y en esa homogeneidad que usted dice, ¿será posible una alianza desde la DC hasta el Frente Amplio, hasta los sectores de izquierda del Frente Amplio, pasando por el PC? ¿Lo ve viable usted eso, no? Uno lo quisiera, pero no lo puedo garantizar. Habló recién de la Constitución que lleva la firma del presidente Lagos, ¿no? ¿Qué tipo de socialista fue Lagos? Tuvo algunas cosas de progreso importante con respecto a lo que era la situación actual, a la situación anterior, pero no cabe la menor duda que Chile necesita un cambio más fundamental, tiene que tener una visión de futuro más amplia. No podemos seguir siendo un país que depende del cobre en lo internacional. Antes era el salitre, hoy día es del cobre, una cosa que no podemos controlar, que no podemos, digamos, integrar. Todavía tenemos una pobreza extrema bastante significativa, que no podemos integrar a toda la población. Hoy día se habla mucho de la clase media, pero en la clase media hay una serie de contradicciones y de diferencias brutales. Pero no cabe la menor duda que este país necesita mucho en materia de justicia. Mire usted lo que pasa hoy día en los hospitales. La diferencia de atención entre el sector privado que puede pagar y los hospitales públicos que tienen que atender, o los consultorios que tienen que atender de una manera muy importante. En los sistemas educacionales sigue habiendo hoy día todavía grandes diferencias. En el sistema previsional, ¿qué hablar? La mayor parte de la gente que termina con un sistema previsional que prácticamente le permite solamente terminar su vida en la miseria. Yo le preguntaba por el gobierno del presidente Lagos porque, bueno, se destacó mucho que era el primer socialista que llegaba desde Salvador Allende a la moneda, ¿no? ¿Qué le pareció a usted como ministro de Allende? ¿Qué le pareció el gobierno? Fue en muchos aspectos un progreso con respecto a lo que venía anteriormente, pero no cabe la menor duda que hay muchas cosas que habría que hacer que no se hicieron. ¿Como cuáles, por ejemplo? Es decir, avanzar mucho más en la industrialización del país, que es una cosa que me parece fundamental. Restablecer, no recurrir a los tratados de libre comercio como si esa fuera la panacea para todos los problemas de Chile, y tener un gran plan de futuro que no lo veo ninguno de los gobiernos en la concertación a 10, 20 años plazo de lo que tiene que ser el futuro de Chile, que lo tuvo en el pasado. Yo recuerdo cuando vinieron después del Frente Popular, que con la influencia de la CEPAL y de otros organismos internacionales, había una visión de futuro. Este país tenía que ser industrializado, este país tenía que integrarse con otros países latinoamericanos en lo económico de manera fundamental, tenía que ser socialmente, los servicios del Estado tenían que ser mucho más, cubrir de una manera mucho mejor al resto de la población. Hoy día eso se hace de una manera muy insuficiente. Oye, y a propósito de reforma agraria, ¿no? Y también usted como ministro de Agricultura, ¿qué le parece Hoy día, por ejemplo, hay retrocesos muy grandes. Hay por un lado, una nueva concentración de la tierra, una extranjerización de la tierra, lo que no se había producido antes. Muchas de las mejores tierras están siendo compradas por fondos de pensiones extranjeros, que ven ahí una inversión. Eso, Al mismo tiempo, de la poca tierra agrícola que tenemos en este país, que es mínima, la estamos perdiendo por la extensión urbana y por el nuevo negocio que empezó con la dictadura de las parcelas de fin de semana, que alrededor de las grandes ciudades se están comiendo las mejores tierras agrícolas. Entonces pretendemos ser una potencia agrícola mundial y cada vez tenemos menos tierra. Sí, yo leía en su texto que el 10% de nuestra tierra es cultivable solamente, de nuestro territorio. Menos.
De los 76 millones de hectáreas, la tierra útil para la agricultura son más de 4 millones. Ya, Y la tierra regada, poco más de 1 millón y tanto. imagínese. Entonces, y mucho de eso lo estamos perdiendo hoy día por la extensión urbana y por todos estos negocios de parcelas de fin de semana que se han multiplicado porque hay gente que gana mucha plata y nos vamos a quedar, a este paso nos vamos a quedar sin tierra agrícola. Oiga, Jax, Y además el problema es el agua. y a propósito de los nuevos latifundistas, ¿no? Que son las madereras, por ejemplo, Claro. el conflicto mapuche. El conflicto mapuche. Porque las madereras, digamos, que se han extendido, sobre todo en Araucanía, han ocupado no solamente muchas de las mejores tierras, sino que también con las plantaciones se chupan todo el agua, dejan en la pobreza a los mapuches, que cada vez más han sido postergados y no se ha resuelto este problema que viene desde el siglo pasado, que es el de las comunidades indígenas. Sí. ¿Cuál cree usted que es el peor daño en lo moral, en lo social que ha hecho este modelo neoliberal en estas últimas décadas en el país, Jax? La marginación de un sector muy importante de la población que está todavía en la extrema pobreza. En la extrema pobreza, he visto las últimas informaciones de CACEN, es todavía muy significativa. Por un lado, hay gran riqueza en ciertos sectores y gran pobreza en otros. Y la clase media que más o menos trata de defenderse, de no caer demasiado abajo, pero que en muchos aspectos está retrocediendo. No hay más que ver el problema de las pensiones. Oiga, no quiero dejar de preguntarle también una gran experiencia que tuvo usted a los 32 años, queda como asesor de la Revolución Cubana, que había llegado al 59 al poder con Fidel Castro y el Che Guevara y toda la pandilla allá. ¿Qué significó trabajar como asesor para la Revolución Cubana? ¿Qué recuerdos tiene de Fidel Castro y del Che Guevara? Mire, fue una época muy bonita. Cuando la revolución llegó al poder, nombró ministro de Economía a Regino Botti, que era un economista cubano que había trabajado en la CEPAL. ¿Ya? Se encontró con que en el Ministerio de Economía no había nada. Le pidió entonces a Raúl Previch, que era el director de la CEPAL, que mandara una misión de apoyo. La CEPAL organizó esa misión en que estaba Jorge Ahumada, que era un gran economista que escribió En vez de la miseria. Está un mexicano y está un argentino que es especialista en petróleo. Necesitaban un experto agrícola y Hernán Santa Cruz, que dirigía la FAO, me nombró a mí. O sea, trabajamos prácticamente los 2 primeros años de la Revolución Cubana, que fue una época muy heroica, muy bonita. ¿Y qué recuerdos tiene de Fidel Castro? Ahí lo vemos en la visita que hizo a Chile con el presidente Allende. Él tenía pasión. Yo trabajaba en el INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria. ¿Ya? Él tenía pasión por la agricultura. Pasaba metido en el INRA todo el tiempo. Bueno, él se crió en un latifundio. Su papá había sido... Entonces, impulsó una reforma agraria relativamente importante. Quería crear grandes granjas para terminar con el monopolio del azúcar, ¿Ya? que estaba en manos de compañías extranjeras, americanas o de grandes cubanos, diversificar la economía, producir en Cuba muchas cosas que antes tenían que traerse de fuera, ¿Ya? y hizo un esfuerzo significativo. Ya. Pero indudablemente después se complicó todo con la Guerra Fría. Sí, porque la Unión Soviética les pedía caña de azúcar y lo hizo casi monocultivador, ¿no? Pero la figura de Fidel Castro, ¿cómo la recuerda usted? Era muy carismática, lo llamaban, tenía un poder de trabajo fabuloso. Yo recuerdo que ahí en el INRA, por ejemplo, hacía reuniones con los jefes de zona en las que me tocaba participar, a pesar de que yo era asesor extranjero, ¿Ya? que duraban 2 días y una noche. Y después él se iba a pescar, nosotros nos íbamos a dormir, todos molidos. Era de una vitalidad, de una fuerza, de una potencia enorme. Y eso lo mantuvo durante mucho tiempo. Desgraciadamente, al final de su vida se enfermó y terminó de una manera muy lamentable. Sí, quiero que comente la siguiente foto que le vamos a mostrar a Jax, que va a aparecer ahora. ¿Dónde está aquí usted? A ver. Bueno, lente eso, ¿ah? Está este proceso de reforma agraria, ¿no? Claro. Se lo recuerdo, aquí está, parece que hay un Copihue ahí atrás, ¿no? Aquí está en la Araucanía, usted. ¿Qué hacía usted ahí
como parte del INDAP? ¿Tenía que ir fichando la...? Bueno, ahí en la época de Allende había una gran reivindicación por los mapuches de las tierras usurpadas, de las mercedes de tierra. Entonces Allende decidió que trasladáramos el Ministerio de Agricultura por algunos meses a Temuco. Mira, ahí estamos comuneros mapuches. Claro, que expropiáramos tierras de acuerdo con la ley de reforma agraria y que si había tierra usurpada se la devolviéramos a los mapuches. Y entonces por esa vía logramos recuperar como 150.000 hectáreas que les habían quitado y se las dimos a los mapuches. Pero eso después se perdió de nuevo con la dictadura. Qué impresionante cuando uno escucha lo que usted está diciendo, Jacques, la contrarrevolución que significó la dictadura, el sentido inverso, ¿no? Porque todo lo que era de ahora de la gente volvió a las grandes empresas y ahí empezaron a forestar. Chile. Claro. Con grandes subsidios por parte del Estado. ¿Hacia dónde va Chile? ¿Hacia dónde nos dirigimos, cree usted, si seguimos en este camino? Hoy día no hay un proyecto futuro claro. Yo creo que hay una gran confusión. Hay mucho de cortoplacismo. Yo creo que este país lo que necesita es tener, como tuvo en otras épocas de la historia, un gran proyecto a los 10, 15 años plazo y empezar a desarrollarse con esa vía. Y que signifiquen al mismo tiempo crecimiento económico, estabilidad, no dependencia excesiva del contexto internacional y mejoramiento de las condiciones sociales primero de los más pobres y después de la pequeña clase media que está hoy día postergada. Se hablaba mucho del concepto, ¿no? Memoria, ¿no? A raíz de todo lo que ocurrió con el Museo de la Memoria, la salida de este ministro que duró un fin de semana. ¿Hemos aprendido, cree usted, las nuevas generaciones aprendieron? ¿Tienen la memoria clara de lo que ocurrió el 73? Yo creo que hay mucho de cortoplacismo. Yo he tenido la ocasión de conversar no solamente con universitarios, sino que también con gente que está en la educación secundaria todavía, con gente de liceo. Tienen una gran ansia de saber, pero están completamente cortados de lo que fue la historia de este país. O sea, habría que reconstituir transmitir esta historia y inculcar en la juventud que tengan grandes proyectos para el futuro, que hoy día no lo tienen. Hay un cortoplacismo terrible que creo que está condenando a este país a todos los vaivenes del contexto internacional. Y cuando un presidente de la República, ¿no? El presidente Piñera, se refiere a la dictadura como el gobierno militar. Este 8 de septiembre, en La Moneda, en discurso, habló de gobierno militar. Bueno, fue una dictadura militar. Sí, pero cuando dice que es un gobierno militar en vez de una dictadura militar, ¿no? ¿Qué significa eso para la historia, para el Chile que viene? Bueno, muchas de las dictaduras en América Latina han sido encabezadas por los militares, salvo el caso de Velasco Alvarado en el Perú, que fue una dictadura que trató de hacer reformas sociales. La mayor parte han sido regresivas. El caso de Argentina, el caso de la dictadura de Pinochet en Chile, etcétera, etcétera. O sea, un gobierno militar no es una garantía para que el país va a progresar y que se va a democratizar. Claro, pero le digo yo por el simbolismo, ¿no? De decirle, en vez de decir dictadura, decir gobierno. Hay un cambio ahí, ¿no? Como lo que se hablaba también del negacionismo de una etapa de Chile. No queda la menor duda que fue durante todos esos años una dictadura total, una dictadura brutal, como nunca habíamos tenido en la historia de Chile. Sí, y hay mucha gente que dice que estamos en un proceso de mucha rabia hoy. ¿Es comparable la rabia que existe hoy en Chile con la rabia que se vivió a puertas de la dictadura del 73? Yo no sé si hay rabia, pero hay una profunda insatisfacción de muchos sectores sociales de la realidad actual de Chile. Y eso tiene que ser de alguna manera canalizado con un gran proyecto para el futuro y con una gran visión de futuro que hoy día no la veo. Claro, no sé, usted dice que ya no sigue siendo mapu, ya no está militando en ningún partido político, pero ¿sigue siendo cristiano? ¿Sigue siendo, sigo siendo católico también? Católico también. ¿Y qué le parece lo que está ocurriendo con su iglesia? Terrible. De todo esto que está ocurriendo, ¿no? En Chile, sobre todo. Desgraciadamente, hay una cosa que yo siempre he considerado que no es correcta. Esta idea de que los sacerdotes tienen que ser célibes, que no fue nunca total en la historia de la iglesia.
primero los apóstoles eran casados. Y durante muchos años los sacerdotes fueron casados. Claro. En un momento dado, en el siglo V, creo que se estableció el celibato por razones que no es del caso analizar ahora. Y eso, en el ser humano, en que hay en una época tendencias hacia la actividad sexual, eso crea realmente un clima dentro de la propia iglesia bastante serio. Entonces, esto tiene que ser canalizado de alguna manera. O sea, el celibato es algo que tiene que desaparecer. El celibato yo creo que tendría que terminar. Que es un invento económico, ¿no? Para no tener que darle las tierras al heredero, ¿no? Y para poder guardar para la iglesia, claro, todas las herencias que tenían. Las herencias que vayan quedando. No quiero terminar esta conversación sin recordar figuras que para usted fueron importantes. Esos jóvenes que crearon la falange, que estuvieron en la democracia cristiana, la juventud, la DC, esta revolución en libertad. Ha venido mucho Mariano Ruiz Esquide para acá. Nos gusta conversar con él. Y sin duda la figura de Andrés Elwin, que fue muy cercana a usted. Para mí fue un amigo de más de 60 años, que desgraciadamente se nos fue, como otro Julio Silva Solar o Vicente Sota Barros, todos que éramos en la época de la falange universitaria uña y carne en cierta manera, sí, y que desgraciadamente han ido desapareciendo. Yo soy de los que van quedando. ¿Y qué representó dentro de la DC la figura de Andrés Elwin y también en la defensa de los derechos humanos? ¿Cómo lo recuerda usted también como amigo? Fue una cosa heroica porque sufrió mucho. Él siempre tuvo problemas de salud. Tenía un solo pulmón. Tuvo que sufrir en la época de la dictadura cuando lo exilaron al norte, ahí a 3 o 4.000 metros de altura, que sufrió mucho. Pero siempre fue un defensor de los derechos humanos toda su vida, y eso marcó de una manera muy definitiva toda una generación. Muy diferente a Patricio Elwin también, los dos DC, pero con miradas distintas de los procesos. Claro, pero eran hermanos que se querían bastante. Sí, no, pero me refiero a lo ideológico más que en lo ideológico, Andrés fue más, diría, más luchador por los derechos humanos. Patricio fue más un político que se decía dentro de lo posible. La justicia dentro de lo posible. Además, como presidente del Senado, muy opositor al gobierno de la Unidad Popular. Claro. En esa época, en todas esas negociaciones que podían haber contribuido a evitar el golpe, desgraciadamente no tuvieron éxito. ¿Cuánta responsabilidad hay del golpe en la figura también de Patricio Elwin como segunda autoridad de la República, como presidente del Senado? Y luego él da unas declaraciones justificando también yo creo que la razón del golpe fueron diversas. Por un lado, la oligarquía interna que no soportaba los cambios que se venían haciendo, y por otro lado, la influencia internacional. No nos olvidemos que una de las reformas que hizo Allende, que fue la nacionalización del cobre, sin indemnización para las compañías extranjeras, significó que prácticamente fue un golpe que Nixon y Kissinger, que en esa época era canciller, no podían soportar, porque afectaba los intereses americanos, no solamente en Chile, sino que en otra parte del mundo. Y a partir de ese momento hicieron todo lo posible por crear las condiciones del golpe. O sea, hay como lo demostró después los estudios que hizo el Senado norteamericano, de que la responsabilidad que tuvo Estados Unidos en ese golpe fue brutal. Y la gran frase de Nixon, ¿no? Vamos a hacer aullar la economía de Chile, le dice a Kissinger en los archivos ya del FBI. Antes de esta semana estuvimos también con la noticia de que se rechazó finalmente la acusación constitucional contra 3 ministros de la Corte Suprema. Gracias a votos de la DC y gracias a votos del Partido Radical se rechazó. ¿Usted está de acuerdo en que se haya rechazado esa acusación contra estos 3 ministros por dejar libre a...? Yo creo que yo no puedo entrar en los problemas internos de la justicia, pero no cabe la menor duda que los violadores de los derechos humanos no pueden tener las mismas consideraciones que tienen los demás presos. Y aquí se les dio una serie de facilidades por estos ministros que indudablemente tendrán sus razones jurídicas, lo que sea, pero que fueron un mal ejemplo para Chile, y creo que la acusación constitucional hubiera demostrado que el país no soportaba ese tipo de cosas.